Hola a todos, mi nombre es Dulce María Pallero, soy licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la UNLP y parte de la red de psicólogos feministas aquí en La Plata. Bueno, mi, mi participación aquí fue una invitación a charlar sobre el impacto psíquico de la mujer en la adolescencia. Me interesa, al igual que el doctor Martínez, poder retomar ciertos conceptos y ponerlos a trabajar de modo crítico para poder pensar, bueno, un poco más allá o un poco más acá, quizás, eh, de las herramientas con las que muchas veces nos encontramos pensando la complejidad eh, de las personas, ¿sí? La complejidad de los sujetos, sobre todo a la luz de el desafío que implica poder pensar, y no solo pensar, sino intervenir desde una perspectiva interdisciplinaria que tienda a la transdisciplina. Concretamente, no me interesa volver sobre cuestiones que me parece que el doctor Martínez ha desarrollado bastante bien, sí hacer énfasis en que yo también pienso el psiquismo como un sistema abierto, ¿sí? Que no se cierra sobre sí, que no se clausura en cierto momento de la vida y pasa otra cosa, que no existen marcadores biológicos para poder pensar esto que denominamos los ciclos vitales, muchas veces, que no hay fundación de cambios en el psiquismo que estén directamente relacionadas o que sean causa directa de los cambios biológicos, que sí existen y que sí generan marcas y que sí generan trabajo, ¿sí? Lo que nosotros dentro del psicoanálisis denominamos trabajo psíquico, que estos cambios en el psiquismo son más bien tipos lógicos, no cronológicos, que quizás estos cambios en el cuerpo, que en realidad son cambios en el cuerpo que son codificados culturalmente, ¿sí? Que no hay nada que esté señalando en sí mismo de forma esencial y de forma natural, absolutamente nada en las corporalidades humanas, sí fuerzan a trabajos psíquicos, pero en tanto y en cuanto están insertos en una matriz significante cultural. Y sí me interesa poder pensar en términos de discurso, no solamente en los términos del lenguaje y de los significantes, sino en un sentido más amplio del término discurso, que va anudado a prácticas que modifican los cuerpos, que modifican las formas de estar en los cuerpos y las formas que esos cuerpos eh, habitan los espacios en las culturas, en nuestras sociedades. Y esto siempre es algo situado, profundamente situado, geopolíticamente, históricamente y culturalmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no habrá una adolescencia en términos universales, así como no hay en términos universales una adultez, así como tampoco existen en términos universales la mujer o lo femenino. En ese contexto, en ese marco, es que me interesa poder ofrecer ciertos pensamientos, ciertos aportes, ciertas nociones para problematizar este campo que es fundamental, que tiene que ver con poder pensar, ¿sí? No solo criterios para la salud pública, sino también herramientas de intervención que sean protectorias de derechos, sean respetuosas de la integridad de las personas y promuevan la construcción de conocimientos cada vez más complejos, ¿sí? Que finalmente la interdisciplinariedad nos pueda poner eh, en una en coordenadas quizás eh, viables para dirigirnos hacia la transdisciplinariedad, que es algo bastante complejo, pero bueno, que como
como ideal, ¿sí? Como utopía en el buen sentido del término, es necesario sostener, ¿sí? Me parece que arrancar ensayando cierta definición de la adolescencia, si bien puede ser algo molesto, incómodo, tedioso, sirve también para poder visibilizar ciertas concepciones con las que naturalmente nos manejamos y que muchas veces generan ruido, generan interferencias al momento de pensar intervenciones. Si podemos plantear que lo que se conceptualiza abstractamente, ¿sí? De modo teórico, como adolescencia, es un tiempo de elaboración psíquico, ¿sí? Así como lo es como lo son las infancias y como lo son los momentos de la adultez, ¿sí? O de la vejez también. Retomar esto de que los psiquismos son sistemas abiertos, ¿sí? Lo que nos deja rápidamente anclados y pensándonos en tiempos lógicos, no en tiempos cronológicos, que es un tiempo de elaboración, el de la adolescencia, podríamos pensar, un tiempo de elaboración psíquica, que le permite al sujeto posicionarse, ¿sí? Como sujeto sexuado, y por sujeto sexuado me interesa retomar lo que marcaba, lo que señalaba de los aportes freudianos el doctor Martínez, entendiendo la sexualidad no meramente como un anclaje en los órganos, ¿sí? En la genitalidad y en la organización de lo que desde el psicoanálisis denominamos las zonas erógenas, en pos de cierta coherencia o cierta cohesión, que de alguna manera ocurre. ¿Esto qué quiere decir? Que la sexualidad humana se estabiliza, no porque haya una normalidad y una anormalidad en la sexualidad, sino porque justamente de esta intersección de la sexualidad entendida como la organización pulsional en torno al deseo a otro, a la modalidad de lazo que se establece con el otro, en el sentido romántico del término y en el sentido de las otras formas de los lazos, ¿sí? De los vínculos humanos, y de las identificaciones, las sexualizadas sobre el propio cuerpo y la identidad, y aquellas que no están sexualizadas, que van más del lado de, bueno, aquellos lazos sociales que no tienen como finalidad, ¿sí? El desarrollo de un vínculo sexoafectivo necesariamente. Esto que podemos denominar en rasgos generales como los enunciados identificatorios que hacen a los sujetos, que hacen a la materia prima de las subjetividades, ¿sí? Están apoyados en ciertos datos biológicos, ¿sí? Que tienen que ver con, podremos pensar, los caracteres sexuales primarios y secundarios de donde se codifica una corporalidad, ¿sí? Y se le asigna una identidad y se le presupone además una orientación sexual como por defecto, ¿no? Esto que se denominaba la heterosexualidad compulsiva y obligatoria, como ciertos datos que podríamos pensar en la coordenada de lo sociológico, que es este momento que implicaría la adolescencia, de ingreso, primero por un lado de la salida de las infancias de los sujetos y el ingreso y el tiempo de preparación que implicaría el ingreso a la vida adulta, que es la vida productiva en los términos capitalistas, ¿sí? De producción y de reproducción del capital, y que implica también la reproducción de la especie, y también del acceso y del ingreso a ciertos capitales culturales que implican lugares concretos en la sociedad, ¿sí? Esto que podríamos pensar desde una matriz feminista, ¿sí? Como los ideales de realización,
¿sí? Lo esperable para un sujeto codificado como mujer, como feminidad, ¿sí? Estas corporalidades, ¿sí? Estos cuerpos codificados como femeninos, ¿sí? Son matrizados por mandatos que tienen que ver con el sistema patriarcal y que en el caso de la mujer, de lo que se conceptualiza como la mujer, están, podríamos pensarlos anclados en tres grandes ejes, que por un lado tiene que ver con las formas de socialización, ¿sí? Y el lugar que se le asigna a los sujetos feminizados en torno a los cuidados de otro, a los cuidados y a la garantía del cuidado tanto psíquico como físico de los otros, a cierta posibilidad de pensar al otro y a la importancia y al valor del otro, de sus pensamientos, de sus necesidades, de sus sentimientos, incluso de las debilidades que pudiera tener, jerarquizado en detrimento de las necesidades, los sentimientos, los pensamientos propios. Lo que se cristaliza rápidamente y de modo muy visible en la forma del amor romántico, ¿sí? Y todos los derivados de ello. El amor romántico es una forma específica de vínculo social, de lazo social, es una forma específica del amor que deja a la mujer o aquel cuerpo feminizado, ¿sí?, en un lugar muy específico en torno a esa relación, donde siempre el más importante va a ser el otro sujeto. No me interesa desarrollar mucho porque esto hay mucha tela para cortar aquí, simplemente sí dejarlo mencionado. Del mismo modo que esto que mencionaba el doctor Martínez en torno a la homologación de mujer-madre, ¿sí? Como si el ser mujer, ¿sí?, el identificarse como una feminidad, estuviera directamente relacionado como modo de realización a la maternidad. Y la maternidad entendida como la capacidad de un cuerpo de gestar vida, ¿sí?, de sostenerla en el vientre, de dar la luz, de cuidarla, de criarla, ¿sí?, y de reproducir ciertas células del amor romántico ahora con la cría humana. Que esto no quiere decir que no existan sujetos con un deseo de maternidad y que haya una realización identificatoria en esto, ¿sí? Yo estoy hablando de ciertas cuestiones que tienen que ver con el orden del mandato, ¿sí?, con esta cosa compulsiva y obligatoria que muchas veces sucede y que deja identidades por afuera de las matrices desde donde se piensa, ¿sí?, la sexualidad en la adolescencia, la sexualidad como además reducida a lo que tiene que ver con la posibilidad o no de gestar, ¿no?, de ser fértil y poder llevar adelante algo del orden de la procreación, ¿sí? La sexualidad como anudada a la procreación anudada a la maternidad anudada a el ser mujer, ¿sí? En esa línea estoy tratando de establecer un trazo, ¿sí? Y finalmente, que no es menor, porque está atravesando estos otros dos tópicos que señalo, que tiene que ver con la desigualación, ¿sí?, de las feminidades en términos de las relaciones que propone y sostiene el patriarcado, donde aquellas corporalidades que son identificadas como masculinas soportan una cantidad muy importante de privilegios, ¿sí?, que los localizan en la relación de poder de modo asimétrico y que además de eso, de manera directa o indirecta, ejercen opresiones. Y que justamente esta desigualación como término
el concepto de desigualación, apunta también a corrernos un poco de esta idea de la existencia de un dimorfismo sexual, entendido el dimorfismo sexual como la existencia única e inequívoca de dos formas, ¿sí? Totalmente distintas, distinguibles y esenciales, podríamos decir, que son el ser macho o el ser hembra, ¿sí? Que va de suyo en cierta identificación a rasgos del orden de lo genital, del orden de la carga genética y del orden de, bueno, la carga y los dosajes hormonales, que rápidamente dirían que existen los machos varones y las hembras mujeres. Y en torno a ello se organiza absolutamente todo. Bueno, poder pensar en identidades feminizadas nos abre a la posibilidad fabulosa de complejizar esto que podríamos denominar ya abiertamente como las feminidades o las identidades feminizadas, porque incluso hay identidades que son feminizadas y no se reconocen como feminidades, ¿sí? Y eso es importante también decirlo. No es para ampliarlo aquí, ¿sí? Pero hay identidades que no se reconocen femeninas y sin embargo son feminizadas y son objeto de opresiones del patriarcado y de violencias del sistema machista. Pero identidades feminizadas o cuerpos feminizados, formas de ser femeninas, hay muchas. Existimos las mujeres cis heterosexuales, existen las lesbianas, existen las travestis y las mujeres trans, heterosexuales y lesbianas. Y existen les no binarias. De esa multiplicidad de identidades es que debemos servirnos para pensar las intervenciones en salud pública, en salud integral, ¿sí? Porque si no podemos admitir que, por ejemplo, conocimientos y dispositivos históricamente desarrollados, ¿sí?, para lo que se conceptualizó en un momento de la historia como la mujer, deben ser puestos en práctica y repensados además para identidades trans masculinas, que son identidades trans masculinas, cuerpos gestantes. Hay muchas corporalidades gestantes que se identifican dentro del arco de las masculinidades, que son usuarias de los servicios ginecológicos, por ejemplo. Que existen identidades trans femeninas que se identifican como mujeres o no, que deben ser pensadas como usuarias de dispositivos en salud, médicos, psicológicos, psiquiátricos, ¿sí? Sin patologizar, sobre todo eso, sin patologizarles. Y que además existen las identidades no binarias. Las personas no binarias existen. Y es necesario poder pensar la sexualidad en estas otras coordenadas. Porque no todo lo que implica la identidad tiene que ver con la sexualidad en sentido estricto del término, pero sí con la asunción del sujeto de un ser sexualizado. Sexualizado en las dos vertientes que traté muy escuetamente de explicar, que por un lado van de la mano de las identificaciones, del lugar que va a ocupar ese sujeto en la sociedad, los roles asignados allí, que siempre son en un contexto histórico y geopolítico determinado, y la relación al cuerpo que ese sujeto tendrá, lo pulsional y el deseo.
Me parece que son temas súper vastos, súper amplios, que requieren de mucho pensamiento, de mucho intercambio y que sinceramente espero que este pequeño aporte que traté de hacer hoy eh, abra, ¿sí? Nos permita eh, identificar problemas eh, y, eh, y empezar a ensayar modos de dar respuesta y de generar intervenciones que no sean iatrogénicas ni lesionantes de los derechos de las personas. Muchísimas gracias y de verdad saludo este espacio.